hecho puede pasar a depositar su ofrenda, sus diezmos. Amén. En esta mañana. Puede tomar su asiento en este día. Voy a dar un anuncio, 2 anuncios antes de comenzar. ¿Cuántos ayunaron esta semana? Amén. Amén. Nomás una, ok, Dios los bendiga, amén, gracias a Dios. Amén. Platicando con mi esposa y hablando y diciendo, ¿sabe? Y lo dije la semana pasada, muchas de las veces como los tiempos han cambiado y las cosas están cambiando, es más difícil tal vez dejar las redes sociales, el internet, que la comida. Ahora se ha vuelto la gente adicta a este tipo de cosas. Ayunar, los que ayunaron juntamente con nosotros en esta semana, pienso que fue de gran beneficio. Amén, que fue de gran beneficio para ayudar a enfocarnos tal vez si hemos perdido el enfoque en las cosas que antes hacíamos. Amén. En las cosas que antes hacíamos. Muchas de las veces queremos ofrecer y dar a Dios y para eso tenemos que sacrificar algo. La palabra de Dios dice que Él quiere que obedezcamos sus mandamientos. Pero ¿cómo yo puedo obedecer a Dios si mi carne, que es enemiga de la palabra de Dios, lo que dice en Romanos, está en control? ¿Verdad? La palabra dice obediencia quiero y no sacrificio. Entonces, primero necesito realmente reagruparme dentro de mí para poder ser obediente. Miren nomás lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15. Vamos a leer el versículo 10, ahí nomás lo voy a leer de volada. Dice, si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor. Hablando de obediencia, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les hablo para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Es importante reconocer, mi amado hermano, obediencia a nuestro Dios realmente muestra el amor que le tenemos a Dios. Porque les dijo Jesucristo que si realmente lo amábamos, obedecíamos sus mandamientos. En otras palabras, no puedes decir algo y hacer lo contrario. Y cuando tú haces lo que yo pido, hay un gozo que está en ti, que es el gozo de Dios, y te traerá felicidad a tu vida. Porque no andarás navegando o luchando en tu mente en si hacer a Dios, si quiero servir a Dios o no quiero servir a Dios, porque el perfecto gozo de Dios se está cumpliendo en tu vida. Ahora, en febrero, nosotros tenemos varios años y este año, y se me hace que ya también el antepasado, cuando entró la pandemia, dejamos de hacerlo, pero este año queremos volver a reiniciar viviendo en amor. Viviendo en amor es algo que hacemos cada mes de febrero, donde nosotros demostramos un acto de amor hacia alguien más. Realmente tratando de enseñarles, y le damos una tarjetita cada vez que lo hacemos, que trae nuestra dirección, que trae las horas de servicio, que trae información donde ellos pueden venir y juntarse con nosotros para que puedan aprender más de la palabra de Dios. Antes habíamos hecho cosas como sacarle aún la basura al vecino. Un acto de amor. Se le olvidó, lo hicimos, lo dejamos, le dejaban la tarjetita, lo hacían. Cuando fuimos y les dimos, hicimos canastitas a los hombres, ¿verdad? Y fuimos y se los dimos tratando de invitarlos a la casa de Dios. Pero no solamente es eso, el acto en sí, sino el seguimiento que transforma las vidas de los demás. Porque no me sirve de nada nomás simplemente ir y darle algo y no seguir con él, o el seguimiento, sino que
para yo poder ser un discípulo de Dios, tengo que pasar tiempo con esa persona. Por eso es tan importante que no solamente hagamos actos de amor, sino que podamos nosotros seguir y ser diligentes, no solamente darles algo. Amén. Jesucristo nunca nos dejó y es diligente y siempre sigue ahí, por eso estamos aquí nosotros. Porque si nomás nos hubiera ofrecido su salvación y no nos hubiera cambiado nuestra vida, porque la razón que nosotros podemos dar evidencia, una de las veces, de los que nosotros estamos dando. Entonces, ¿cómo sé si soy salvo? Por el fruto que estoy dando. Si mi vida antes de Cristo no ha cambiado, después de que tuve un encuentro personal con Cristo, tengo que cuestionar si realmente soy salvo o no salvo. Algo tuvo que cambiar en mi vida, dice Pablo eso. Cuando llegan y le preguntan y le dicen, entonces, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Y luego pues llega Pablo, vamos a hablar de esto. Porque si has muerto al pecado, ¿por qué quieres permanecer en él? En otras palabras, déjame, hablo contigo a un nivel personal para poder entender por qué quieres seguir pecando si tu naturaleza es una naturaleza divina. Y dice 1 Juan, dice que el hombre espiritual y este hombre nuevo que hay en ti no puede y no quiere pecar. Entonces, si tú quieres estar viviendo en pecado, hay que hablar sobre si has aceptado a Jesucristo y has vuelto a nacer o solamente estás asistiendo a una comunidad, a una congregación y te vas hacia el infierno. Pero porque te amo, vamos a hablar de esto, viviendo en amor. ¿Ven? Viviendo en amor, no solamente invitar gente a la iglesia y luego dejar que eso ya se acabe. Y no, pues no vinieron, sino que hay que dar seguimiento. Hay que dar seguimiento. ¿Cuántas veces no te invitaron? No los invitaron a ustedes antes de que vinieran a la iglesia. Tiene que haber seguimiento. Necesitan los hijos de Dios producir fruto que la gente quiera lo que nosotros tenemos. ¿Ven? Y una de las cosas es amor. Así es que en este mes vamos a hacer el ejemplo a seguir en cosas pequeñas, ¿verdad? Como les dije, hasta sacando la basura al vecino, diciéndole a alguien Dios te bendiga o Cristo te ama, hablando de y haciendo cosas, saliendo de nuestra zona de confort para hacer esto. Ahora, cuando uno ayuna, está tratando de matar y sacrificar a la carne para que estos actos de amor se hagan sinceros y lo hagas de corazón y no solamente como lo hacían de la ley por obediencia a la palabra, pero su corazón no está ahí. Porque Dios ve nuestro corazón y todo lo que tú haces va a ser probado en el cielo y vas a decir, hice todo esto, sí, pero no contó porque tu corazón no estaba ahí. ¿Okay? Tu corazón no estaba ahí. So, vamos a abrir, vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2. Y yo no sé, pero a mí me sirvió mucho el ayuno. Más que la comida, lo que les sigo diciendo, las redes sociales. Cuando volví a abrir el internet y mi email, más bien el email, tiene un chorro de notificación diciendo, ¿dónde estás? Hay muchas cosas que han sucedido mientras que tú te has ido. Y te manda Facebook, te manda Instagram, te manda lo que sea. Corina le agregó a su historia. Ve y vela porque le agregó más cosas a su historia.
No estoy diciendo que eso pasó, nomás estoy diciendo lo que sucede cuando te mandan notificaciones. Verónica compartió esto, mira lo que te estás perdiendo. Y después veo y digo, canijos, ¿qué no están ayunando? No sé qué. Ya los estoy descubriendo aquí. Y empiezo a ver el tiempo que invierto en otro lugar y no en la palabra de Dios. La verdad, la verdad. Y luego me pregunto, ¿por qué estoy como estoy? Y la palabra de Dios me he dado cuenta que es muy simple y muy directa. ¿Ven? Ya lo tienen porque ya no los puedo esperar y ya es mucho tiempo para que no lo hayan encontrado. Jonás, capítulo 2, oración de Jonás. Entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues me habéis echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. ¿Qué lección? Esta es otra versión, no sé por qué la estoy leyendo. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodarían las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron a mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Y ese versículo es el que quiero enfocarme. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti. ¿Hasta dónde? Hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Entonces, el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te pido, Espíritu Santo, que guíes, Señor, mis palabras, Señor, y hables a través de mí. Te pido, Padre Santo, Señor, que esta palabra, que es una semilla, caiga en tierra fértil, papito lindo, Señor, en esta mañana. Te pido, Padre Santo, Señor, que cada corazón abierto y cada mente que está atenta y despejada para escuchar tu voz, pueda recibir tus semillas, Señor, y pueda producir fruto en sus vidas al 100 por 1, papito lindo, Señor. Pido, Padre Santo, que tú seas el que nos edifiques en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Quería hablar un poco sobre el tema, lo que tú haces importa. Lo que tú haces importa. El no hacer algo es estar haciendo algo. En otras palabras, decidiste no hacerlo. Tu decisión también cuenta. Decidiste hacer algo. Y una de las cosas que me asombra y que me gusta de lo que leí aquí es que dependiendo en donde tú estés, determina tu oración. ¿Qué tipo de oración tú hagas? Y cuando empezamos nosotros a poder analizar y poder ver lo que Jonás estaba haciendo, era porque era un resultado, una reacción a lo que había sucedido antes.
Lo que estaba pasando en su vida en este momento lo llevó a orar. En el problema que él se encontraba y en la oscuridad, la palabra dice, en su angustia, es cuando él decidió orar. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el vientre del pez, Jonás se acordó de Dios. Muchas de las veces cuando yo veo esto, me imagino a Jonás en un lugar oscuro, en un lugar incómodo, en un lugar donde él no podía hacer las cosas que él antes hacía y se encontraba fuera de su zona de confort y tal vez en un lugar donde él no estaba impuesto, pero en un lugar seguro. Porque él estaba más seguro dentro del pez, en ese lugar de oscuridad, que afuera del pez. Y para poder entender, dije, bueno, vamos a analizar un poco más la vida de Jonás. Porque Jonás tenía un llamado y un ministerio sobre su vida tan grande y tan fuerte que Dios lo llamó a él, que un solo hombre podía hablar y una ciudad completa cambiar su destino. Y nomás el llamado que tenía Jonás sobre su vida tan fuerte, que iba a cambiar una ciudad grande, iba a impedir que Dios los destruyera. Porque si usted va y estudia la ciudad de Nínive, era una ciudad que estaba llena de idolatría, de hechicería, y se habían desviado de donde ellos antes reconocían a Dios y ahora estaban impuestos a tener idolatría en su vida, de tal manera que echaron a Dios fuera de su nación y ahora estaban adorando y oponiendo y ofreciendo sacrificio a puro ídolo. Y Dios dijo, necesitas ir y predicarles para que ellos se puedan arrepentir. Y una de las cosas que yo he entendido, mi amado hermano, es que no importa en qué etapa de tu vida tú te encuentres, en obediencia o en desobediencia, el don y el llamado, dice la palabra, son irrevocables. No porque tú estás viviendo en desobediencia o estás tratando de huir de la presencia de Dios, quiere decir que el don y el llamado sobre tu vida ya no están ahí. Mas, sin embargo, hay consecuencias por la desobediencia en tu vida. Obediencia quiero y no sacrificio, lo que estamos hablando ahorita. Pero sigue siendo escogido por Dios. Me dijo Iván, yo soy bendito. Y es la verdad. En donde quiera que tú estés, sigue siendo lo que Dios escogió para cambiar la vida de los demás. Y Dios te ha asignado un ministerio. El problema es que muchas de las personas no quieren hacer lo que Dios los llamó a hacer, porque el amor de Dios no está en su corazón.
no porque tú sepas que no puedes, pero rehusas hacer lo que Dios te dijo que hicieras, porque no amas a tu prójimo como a ti mismo. Dijo, si yo hago esto, Dios en su misericordia los va a perdonar y yo no quiero que los perdone, porque me hicieron mal, porque me ofendieron, porque están viviendo en desobediencia. Yo no quiero que gocen de la gracia, sino que quiero que sufran las consecuencias de su desobediencia. Y mi corazón, que en este momento la carne está en contra, o la naturaleza pecaminosa está en contra de lo que Dios a mí me está diciendo, no se está sometiendo a la voluntad de Dios. Y mientras que yo no me someta a Dios, no puedo recibir que Él huya de mí. Porque estoy en desobediencia y el diablo llega a mi vida y empieza a dominar y a tener influencia sobre las decisiones que yo hago, porque no he aprendido a someterme a la voluntad de Dios. Y el llamado y el don está en mi vida, pero yo ando lejos. Yo ando lejos tratando de huir por un corazón contaminado. Porque mi corazón no ha sido limpiado. ¿Y cómo es que Dios limpia mi corazón? Por medio de su palabra. Pero si su palabra me dice que yo vaya y haga algo y no quiero y salgo corriendo, ¿cómo pues puedo esperar que Dios me proteja? Porque muchas de las veces lo que yo hago es echarle la culpa al enemigo por cosas que Dios envió a mi vida por causa de mi desobediencia. Aquí es donde entra, mi amado hermano, la ley de la siembra y la cosecha. Porque la palabra de Dios dice que el pecado produce muerte. Cuando yo estoy en desobediencia, eso es pecado. Tiene que producir algo, si no Dios es mentiroso. Y Dios no puede ser mentiroso. Y en mi desobediencia, yo empiezo a sembrar eso y la muerte se empieza a acercar a mi vida. Sigo siendo escogido, sigo siendo el redimido de Dios, sigo teniendo el don y el llamado sobre mi vida y estar pasando por tormentas en mi vida. Es simple, pero es difícil limpiar el corazón porque estoy luchando en contra de mí mismo. Estoy luchando en contra de mi propia carne y de lo que yo realmente quiero y de lo que Dios quiere. Y cuando yo me encuentro, ustedes saben la historia de Jonás, ¿verdad? Cuando yo me encuentro huyendo de lo que Dios a mí me mandó a hacer, los demás a mi alrededor son afectados por mi decisión. Y muchas de las veces, mi amado hermano, nosotros estamos sufriendo las consecuencias por la decisión de alguien que nosotros conocemos. ¿Cómo sé esto? Por lo que está pasando en el barco. Estaban en el mismo barco, como decimos.
Pero ellos no habían hecho nada, solamente Jonás. Y por culpa de Jonás, la compañía sufrió. La familia sufre. La empresa sufre, la iglesia sufre. En otras palabras, puede estar la iglesia llena y por culpa de Jonás no podemos subir a otro nivel. Y todos trabajando para poder figurar y decir, ¿por qué nos está sucediendo esto en la familia? ¿O por qué ha llegado esta crisis a mi familia y a mi vida? Y desperdiciando cosas buenas que vamos nosotros a necesitar, recursos que se requieren en la barca para que me lleven hacia donde estoy, los estoy lanzando fuera para tratar de sobrevivir y Jonás acostado. Sin ningún corazón o sin un corazón arrepentido. Y toda la familia está sufriendo. Así como nosotros decimos cuando llegamos a un lugar. O como dice la palabra de Dios, la gente a mi alrededor está bendecida porque yo estoy aquí. Que yo soy bendito. La gente que se me acerca siempre recibe bendición porque yo estoy bendecido. De esa misma manera es al otro lado de la moneda. La gente a mi alrededor está siendo trastornada porque yo ando en desobediencia y ellos ni cuenta. Por ejemplo, cuando un matrimonio es destruido, los hijos son afectados. Sufrieron las consecuencias de las decisiones de una persona y en vez de ellos crecer en un hogar donde el padre es una influencia buena, crecieron ahora en un lugar donde fueron expuestos a ciertas cosas, a ciertas edades que no deberían de haber ellos experimentado en ese tiempo, porque la persona que fue llamada a ser la protección y el proveedor y el que va a ayudar, no estaba ahí y andaba en desobediencia y el enemigo se pudo meter a la vida de esa familia y ahora los hijos están en drogas o están de rebeldes y teniendo relaciones sexuales a un tiempo cuando ellos no están ni listos para crear su propia familia y tienen un hijo a los 15, 16 años y ahora tienes tú que crear a tu hija y a la hija de tu hija porque no hubo esa obediencia y ahora tú estás sufriendo las consecuencias por la decisión de alguien más. Y no solamente eso, sino que esa persona o esa hija puede crecer también sin ese padre, porque solamente juntaron y después, porque esto lo he visto, todos lo hemos visto muchas veces, después de la high school ya se separan y ahora crece la niña sola porque no funcionó entre mamá y papá. Y sigue y sigue y sigue por generación. Por eso se requiere de cierta cosa y de cierto valor y de cierta dignidad quedarte después de que cometes el acto. Y antes había más responsabilidad. ¿Cómo puedo decir eso? Por la evidencia que se produjo. La embaracé, ahora te tienes que quedar.
Ahora no. Lo puedo ver y la puedo ver a mi niña y hago esto y esto y otro. Pero no está la protección de mamá o papá juntos en ese hogar. Y puedo ver el resultado porque hay evidencia de la desobediencia ahí. Y lo que yo hago importa. Porque la gente a su alrededor estaba trabajando hasta que decidieron echar suertes y dijeron, Jonás, eres tú. Y lo curioso de esto es que después de que descubrieron, y dice que Jonás se los declaró, que Dios les había dicho que hiciera algo y él huyó y por causa de él estaban sufriendo, todavía trataron de ayudarlo y salvar o hacer algo al respecto. Entre más trataban de ayudar a la persona que estaba en desobediencia, más fuerte se levantaba el viento y el mar empezaba a destruir, porque ellos se negaron a sacar el problema fuera de la barca. Y estaban ayudando a alguien que no podían ayudar. No importa lo que ellos estaban tratando de hacer, no podían ayudarlo. Porque el problema no era con ellos. Era entre Dios y Jonás. Y una cosa es que la gente te haga algo, pero otra cosa es cuando Dios envía algo hacia tu vida. Porque dice la palabra de Dios ahí que Él envió ese viento y esa tempestad. ¿Quién te puede librar de la mano de Dios cuando Dios quiere hacer algo? Dice Isaías 40, dice, yo soy Dios y no hay nadie como yo y yo hago lo que yo quiero. Opa. Y si Dios te quiere destruir la barca, no hay nada que la persona y la gente a tu alrededor pueda hacer para salvarlo. Y la gente puede perder toda una vida tratando de salvar a alguien que no quiere ser salvado. Porque les dice, yo soy el problema. Yo soy. Para resolver el problema, aviéntenme fuera. Mira nomás qué flojo me salió este. Tírate tú. ¿Por qué yo tengo todavía que agarrarte y aventarte? ¿Por qué tú no te llegas y te tiras fuera? ¿Todavía quieres que yo haga lo que tú tienes o deberías de hacer? Hay mucha gente así. Sabiendo el problema, todavía quiere que tú los eches fuera para que ellos se sientan bien y no digan o no hable la gente de ellos. No, pues ella fue la que me dejó. Ella fue la que se quiso divorciar de mí. Ella fue la que pasó por él. Ella. Si no te gusta, divórciame. ¿Ya? Sabiendo que ellos son el problema, en vez de decir, ¿sabes qué? Te guacho. Hay mucha gente conchuda de esa manera. Todos trabajando y ellos acostados viendo la tele en la casa. Tratando de salvar algo para ayudarle y ellos sin interés. Y eso es lo difícil, mi amado hermano.
deshacerte de algo que ha estado en tu vida y que tienes amor por, o estás entrelazado porque ha estado contigo por mucho tiempo, sabiendo que te está causando daño y que tienes que echar fuera porque no se va a salir solo. Y vuelvo otra vez. A las redes sociales, que a mí me encantan. Oiga, qué suave. Se hicieron parte de nuestra vida de tal manera que no puedo vivir sin ello, pero me están impidiendo hacer o ser productivo y obedecer al llamado que Dios me dio. Ahorita me gustó cuando se estaban pasando por este dilemita, que las letritas se estaban pasando y que estaban cantando y no sabían qué hacer, qué hago, cuál palabra sigo y qué. Yo sé que todos lo vieron. Iván estaba viendo como que dónde entro. Porque cuando falla, entonces tienes que tú ser realmente lo que la gente piensa que tú eres. Dije, ese lo voy a usar ahorita. Porque no puedes anunciar y decir que eres algo y después algo falla y no ser eso. Por ejemplo, te tienes que saber el canto. Te tienes que saber el canto a la misma vez, porque mi mente y mi corazón y tienes que olvidarte de eso y meterte dentro de ti para que de ahí salga la adoración. Eso es en la vida. Cuando llegan las cosas o las situaciones difíciles, tienes que buscar dentro de ti para que puedas descubrir si eres o no eres. Cuando las cosas fallan, ¿eres o no eres? Jonás sabía que él era. Pero el saber no fue suficiente para limpiar su corazón. El saber era su peor enemigo. El pecado está en saber. Es lo bueno, no hacerlo. Por eso como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad, porque Dios nos va a llamar a cuentas y por falta de conocimiento no supiste cómo manejar tu vida. Pero también dice la palabra de Dios que no tienes excusa. Porque lo que de Dios es invisible, en su creación fue visible. Y fue tu negligencia y tu flojera el no querer buscar sabiendo dónde estaba la respuesta. Y quieres ir a hablar con toda la gente para que te ayude, simplemente porque tú no has decidido entregar tu vida a Cristo al 100% y disciplinarte para buscar la respuesta y la solución a tu problema. Porque es mucho más fácil querer ir y preguntarle a alguien más. Porque te ahorra tiempo y sacrificio. Y el ayuno nos ayuda a volver a enfocar nuestra vida en lo que realmente es importante. Y digo, wow, estoy como que agarrando un segundo aliento
cobrando vida, ánimo, y no nomás seguir en la rutina. Estoy emocionado por ir a la iglesia y cantarle a Dios. ¿Hace cuánto tiempo no realmente le canto a Dios? O alabo a Dios. Donde no importa lo que haya pasado, lo que sea, levanto mis manos y Dios empieza a sanarme y a limpiarme. Preparo mi corazón para la palabra. Y estoy emocionado por ir a la casa de Dios. Y ahora entiendo por qué Moisés llegó y dijo que era mejor estar un día que 1000 fuera de él. Mejor es estar un día en la casa de Dios. Porque hay cosas que recibes cuando entras en la presencia de Dios. Miren nomás lo tremendo. Dice que él invocó en su angustia y Jehová lo oyó. Y cuando él estaba en un lugar, versículo 4, donde está, dice, entonces desechado soy delante de tus ojos. Estas palabras que lo empujaron para afuera. Mas aún veré tu santo templo. Aun cuando me echaron y ando en la profundidad del mar, yo voy a ver tu santo templo. Y luego empiezo a entender que la oración lo llevó hasta el templo de Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó, el versículo 7, hasta ti en tu santo templo. En otras palabras, él sabía cómo volver a la presencia de Dios. Y era por medio de la adoración. Cuando llegó, dijo, voy a pagar lo que prometí. Voy a pagar lo que yo a ti te prometí. ¿Te acuerdas lo que dice la palabra de Dios? Hey, no le prometas a Dios muchas cosas y no las vas a cumplir. Que hay alguien aquí a tu lado, está escuchando y escribiendo todo. Y dice, la razón por la cual tus cosas no funcionan es porque le prometiste algo a Dios y no has cumplido. Dice, destruiré las obras de tus manos. Eso dice la palabra de Dios. No el diablo, sino Dios. No estás pagando lo que tú le prometiste a Dios. Y cuando pasaste al altar y le prometiste a Dios que tú le ibas a servir, alguien lo escribió. Un ser al lado dice, alguien lo escribió y Dios te lo está recordando. ¿Por qué no funciona mi vida? Porque no has pagado lo que prometiste. Y cuando tú no le pagas a Dios, dice la palabra que Dios está atento y dice, destruiré las obras de tus manos. Porque no estás cumpliendo. No te estás sometiendo debajo de la voluntad de Dios y ahora eres presa fácil al enemigo. Pero Dios en su misericordia nomás permite ciertas cosas porque tu paciencia, Él está esperando que tú puedas recapacitar y arrepentirte. Por eso te escogió. Porque dice Pedro, dice, a los que antes conoció, a estos predestinó. Él sabía todo lo que tú ibas a decidir, las cosas que tú ibas a hacer, tu rebeldía, tus malas decisiones, tus pecados, todo lo que estabas haciendo, pero sabía la decisión que tú ibas a tomar al fin del camino, y porque Él sabía y Él te conocía, te predestinó. Y por eso cuando Él te predestinó, también te llamó. Cuando te llamó,
te santificó para que tú pudieras vivir en la voluntad de Dios, porque sabía todo lo que iba a suceder. Y Jonás al último, si conoce la historia, regresa y predica. La ciudad se arrepiente. Pero miren nomás. Versículo 2 dice: mas yo con alabanza, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Cuándo? Cuando decidió que iba a pagar lo que él prometió. En otras palabras, cuando dijo, está bien, voy a hacer lo que tú digas. Lo sacó de lo profundo y donde él pensaba que ya nunca iba a volver a entrar, porque dice que los cerrojos se cerraron la puerta, ya no la podía abrir, como en las movies, ¿verdad? Cuando bajan así, ¡guácatelas! Y ya no pueden entrar. La tierra ya no lo iba a recibir. En otras palabras, iba a quedar en el mar allá profundo y morirse ahí. Y Dios lo sacó de la muerte. Por eso Jesús usa la ilustración de Jonás. Y dice que el pez lo vomitó en tierra. Y esa fue la oportunidad que Jonás tuvo para pagar a Dios lo que él le había prometido. Y la lucha no era con alguien más, sino que la lucha era interna. ¿Y cuántas veces nosotros en el día luchamos en contra de nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios? Cada instante que nosotros decidimos servir a Dios en situaciones adversas y hacer la voluntad de Dios, es algo que nosotros estamos cumpliendo y pagando lo que nosotros prometimos. Tal vez es el simple hecho de no responder como ellos decidiste dejar que Dios tomara control y no tu carne. Y tu mente está siendo transformada para que estas luchas se vayan minimizando y entren otras nuevas, pero que ya ese no sea un obstáculo el hacer lo que antes estabas impuesto a hacer. Pero no fue sino que después de que él se arrepintió y dijo, está bien, voy a hacer paga, que Dios lo resucitó, lo levantó y lo puso una vez más en tierra para que pudiera cumplir su propósito. No dejes que alguien más sufra las consecuencias de desobediencia. Familia empieza a sufrir simplemente porque perdiste una batalla obediente a la voz de Dios. Ven, vamos a ponernos de pie en este día. Y esta es una oportunidad para pedirle perdón a Dios y arrepentirte. Ahí donde estás, tú puedes estar ahí y hacer una oración y decirle, Señor, perdóname si he huido o tratar de huir. Amado, tratar de huir
de mi propósito, de lo que tú me mandaste a hacer. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Jehová. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí conmigo en este día y por cada uno de mis hermanos que me está viendo a través de estas cámaras, Padre Santo. Te doy gracias, papito lindo, Señor, por cada uno de ellos, Señor, de tal manera que sabemos que tu palabra llega y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, de tal manera que cambia nuestras vidas, limpia nuestros corazones, Padre Santo. Y tu Espíritu Santo nos ayuda a ser obedientes, Jehová. Te doy gracias, Señor, por todos aquellos, papito lindo, Señor, que recibieron tu palabra en esta mañana. Si te hemos fallado, mi Dios, te pido, Señor, que nos perdones. Si nos hemos desviado un poco y sido rebeldes, Padre Santo, aquí estamos una vez más, sabiendo, papito lindo, Señor, que en tu misericordia tú nos darás otra oportunidad para cumplir nuestro propósito, Señor. Te doy gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.